En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Aunque él dice aquí, quisiera que todos hablases en lenguas. Luego dice, prefiero, es mejor, más quiero que todos hablen profecía, que todos profeticen. Recuerde que cuando él dice que quiere que todos hablen en lenguas, no está diciendo que todos hablan en lenguas, porque no todos hablaban en lenguas, no todos profetizaban. Está hablando de un deseo que él quisiera que así fuera. También hay que tomar en cuenta que el hablar en lenguas, de lo cual él está mencionando aquí, no es el fenómeno moderno que nosotros observamos en sectas modernas, sino que es hablar el idioma extranjero no estudiado, para convencer al incrédulo. Pero mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, porque los miembros de una iglesia local no van a entender lo que dice uno que habla en lenguas, que habla en un idioma extranjero. Por esta razón, es necesario que alguien interprete, o sea, traduzca las lenguas para que la iglesia entienda y reciba edificación. No era necesario un traductor o un intérprete para un incrédulo extranjero, porque él entendería su propio idioma. Pero como se trata de una iglesia local del mismo idioma, entonces era necesario un traductor, un intérprete, para que la iglesia entendiera. Y entendiendo es que recibe edificación. Si no hay entendimiento, note, no hay edificación. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La iglesia no es edificada si no hay interpretación del idioma, al idioma de ellos. El simple hecho de escuchar que un hermano hable en lenguas no beneficia a la iglesia en el sentido bíblico. El provecho resulta solamente si habla a la iglesia con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. De otra manera, no hay beneficio, no hay provecho para la iglesia del Señor. Luego en los versículos 7 al 11, habla de la necesidad de hablar palabra bien comprensible para el oyente, para que sea de beneficio para la iglesia. De otra manera, está hablando al aire, dice. El texto dice en los versículos 7 al 11. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarás al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Cuando uno toca un instrumento de música, el propósito al tocar el instrumento de música es producir música que pueda traer algún beneficio cultural, artístico a los oyentes. Pero si uno sencillamente toca un sonido, no música, sino un sonido, un ruido en un instrumento de música, no hay valor en esto. No hay valor en el sencillo acto de tocar un instrumento de música. El valor está en producir música, en el aspecto artístico, en el aspecto cultural, en el aspecto de entretener a los oyentes. Si no, no hay ningún provecho, no hay ningún valor. Este es su argumento en el versículo 7, y lo está comparando con el hablar en lenguas. Tiene un propósito, y el propósito es ser de beneficio para los que oyen. Y si es nada más un ruido para los que oyen porque no comprenden el sentido de lo que uno está hablando, entonces no hay valor. Presenta otra ilustración, otro ejemplo. La trompeta. El tocar la trompeta para dar un aviso, como se acostumbraba en aquel tiempo, avisando que venía el enemigo,
o avisando el momento de poner en marcha al ejército. No hay valor en el sencillo acto de tocar la trompeta, sino en dar un aviso que se entiende. Si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El sonido, el mensaje que toca la trompeta depende de que toque sonidos claros, entendibles, de acuerdo con la alarma que se ha acordado. De otra manera, no se entiende el idioma de la trompeta. Compara con el hablar en lenguas. No hay valor en el sencillo acto de hablar en lenguas. El valor está en comunicar un mensaje bien comprensible. Y si uno no entiende el idioma que se habla, no hay valor. No hay valor en hablar en lenguas, no tiene ningún beneficio. Así no hay valor en hablar un idioma que el oyente no entiende. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Para los que hablan el chino tiene un significado importante. Para los que hablan el francés tiene un significado importante. Para los que hablan el castellano tiene un significado importante. El inglés, cualquier idioma. En todas partes del mundo hay muchos. Pero, si uno no conoce el valor, o sea, el significado de las palabras, de estos sonidos que se están haciendo, entonces no hay valor en hablar ese idioma. De nada le servirá a usted ni a mí que usted me hable en alemán, porque no entenderé ni la primera palabra. Ahora, si me quiere hablar en inglés o en español, que entiendo, claramente podemos platicar y podemos tener una comunicación porque me está dando un mensaje bien comprensible. Pero de otra manera, si me está hablando otro idioma, no hay valor, no hay beneficio. Y esto es el caso de las lenguas. El que hablaba en lenguas en idioma extranjero en la ciudad de Corinto, que la gente no entendía, no estaba beneficiando en nada a la iglesia. Si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero, como si fuera un bárbaro para usted y usted para mí, porque no nos entenderemos. En el versículo 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. De nada sirve tener un don espiritual si no es para el beneficio, para la edificación de la iglesia. Lo mismo es cierto, mis estimados hermanos, haciendo aplicación de todo esto también a la actualidad y a lo que nosotros hacemos en las reuniones de la iglesia. En cuanto a cualquier otra actividad que nosotros tengamos en la reunión de la iglesia, sea un sermón, una clase, una oración, un canto, lo que sea, la cena del Señor, si no es para edificación legítima de la iglesia, de nada sirve. Y si no se entiende, si el que está participando en ello no entiende lo que está haciendo, de nada le sirve, no es para su edificación. Si uno no entiende las palabras que se usan en un sermón, por ser palabras tan elevadas, tan intelectuales que el oyente no entiende, entonces de nada le sirve. Si está hablando de una forma misteriosa, mística, de modo que uno no sabe en realidad lo cierto de lo que está diciendo la persona, no le beneficia. Puede ser muy cierto, puede ser muy correcto, pero no es para edificación. Si uno está orando y está hablando de cosas, orando de cosas de que la gente en general no sabe, no es beneficiar de esta oración. O si no sabe, si uno ora en una voz tan baja que no escucha, no oye lo que está diciendo, no puede decir el amén, no está beneficiando de la oración. Si en los cantos hay palabras o referencias que no entendemos, entonces de nada nos sirve cantar estas palabras. No hay edificación si no entendemos lo que estamos cantando. Si estamos participando de la cena y no sabemos para qué, ni por qué, ni qué significa, el comer el pan y beber el vino de nada nos sirve. La pura emoción no es edificación. La pura emoción en sí no es edificación. El cristiano siente emoción cuando escucha el mensaje de Dios,
cuando canta a Dios, cuando participa en la cena del Señor, siente emociones muy fuertes. Pero esta emoción es el resultado del entendimiento que tiene de lo que está haciendo y del mensaje que está escuchando, de la verdad que está cantando, de la cena que está celebrando. En esto nosotros entendemos que el verdadero crecimiento, la verdadera edificación depende no de la emoción, sino que la emoción resulta de la edificación. Por esta razón es importante en la iglesia no solo hablar en lengua extraña, sino también interpretarla, como nosotros encontramos declarado en 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. La capacidad de hablar un idioma, obviamente no es igual a la capacidad de explicárselo o traducírselo a otra persona en su propio idioma. Hay diferencia entre el don de hablar en lenguas y el don de interpretar lenguas. Son dos dones diferentes. Por tanto, es obvio y es algo que tal vez no entendamos completamente, pero es la realidad que uno que habla en un idioma tal vez no tenga la capacidad de traducir ese idioma a su propio para otra persona. Luego en el versículo 14 declara que su fruto queda sin entendimiento. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, que no lleva fruto en los demás, porque no entienden lo que uno está diciendo, porque está hablando en un idioma que ellos no conocen. Por esto dice, su entendimiento queda sin fruto. En este contexto, el entendimiento, cuando habla del entendimiento, está hablando de la capacidad de dar también entendimiento a los demás. Y esto afecta la explicación de hablar, orar, cantar con el Espíritu y hacerlo también con el entendimiento. Tal vez sea un poco diferente de lo que acostumbramos a entender con esta frase, porque por lo general cuando nosotros hablamos de orar con el Espíritu y con el entendimiento, queremos decir que lo hacemos con nuestras emociones, con nuestro hombre interior, y también lo hacemos con inteligencia o con entendimiento de nuestra parte. Pero leamos lo que dice. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Cuál es el resultado si esta persona que hablaba en lenguas oraba solamente con el espíritu y no con el entendimiento? El resultado era que él bien oraba, él bien daba gracias a Dios, él bendecía, pero el que escuchaba no entendía. Su entendimiento se quedaba sin fruto en aquellos que escuchaban. Orar con el Espíritu solamente era orar con el poder del Espíritu, con el don espiritual que había recibido, pero no hacerlo con el entendimiento. Hacerlo con el entendimiento es con su propio entendimiento, no solamente con el don espiritual, sino de modo que los demás entiendan lo que uno dice. El cristiano bien podía dar gracias a Dios solamente con el Espíritu, pero el otro hermano no sería edificado porque no sabe lo que has dicho, dice el texto en el versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. No les quiero aburrir con este punto, pero quiero estar seguro que lo entendamos. Por esto voy a repetirme un poquito.
para estar seguro que entendamos esto de orar y cantar con el espíritu y con el entendimiento en el contexto de 1 Corintios capítulo 14. Es orar con el espíritu solamente, orar de tal manera, o con el don de hablar en lenguas, o con un don espiritual de tal manera que el oyente, los demás que estaban presentes, no entendieran. No sabían lo que uno decía. Pero orar con el espíritu y con el entendimiento es glorificar uno a Dios por medio de su hombre interior, por medio del poder del espíritu, pero también hacerlo de modo que los demás entiendan, que haya entendimiento no solamente en uno, sino en los demás, que su entendimiento lleve fruto en los oyentes. No es suficiente que uno sepa lo que dice en la iglesia, sea en oración, canto, predicación o lo que sea. Es necesario que los demás también entiendan. De otra manera, no hay fruto, no hay beneficio como resultado del entendimiento que Dios le ha dado a usted o al que habla. Nosotros que predicamos o enseñamos o dirigimos cantos o dirigimos oración o dirigimos la cena del Señor, tenemos que usar palabras claras, entendibles por todos. Tenemos que dar explicaciones sencillas, claras, que todos entiendan. Tenemos que usar palabras que todos puedan comprender. Tenemos que hablar en una forma clara, fuerte, con la voz fuerte, adecuada, para que todos escuchen. Porque el simple hecho de estar presente y no poder escuchar lo que el predicador o el que ora, muchas veces uno está orando en una voz tan bajo que nadie sabe lo que está diciendo. ¿De qué sirve esto? De nada sirve. No es provechoso. No es edificación. No lleva fruto. Si queremos llevar fruto en estas actividades, tenemos que hacerlo de tal manera que los demás escuchen, entiendan y se edifiquen de esta manera. Es incorrecto, mis hermanos, ver la reunión de la iglesia en términos verticales, es decir, entre uno y Dios solamente. Claro que hay esta relación entre uno y Dios. Llegamos a adorar a Dios, pero también hay una relación horizontal, una relación entre nosotros como hermanos. Y hay que tomar en cuenta el efecto de toda palabra hablada, orada o cantada en los demás que están presentes. Si estamos cantando un himno y no sabemos el significado de algunas de las palabras en el himno, o si algunos de los oyentes, de los que están presentes alabando a Dios, no saben el significado de las palabras que están cantando, no están haciendo nada. Y si nosotros llevamos a cabo la reunión de tal manera que queda confuso uno que llega a visitarnos o algún hermano que tiene poco tiempo de estar presente, no estamos llevando fruto. Nosotros bien estamos alabando a Dios, glorificando a Dios, pero no estamos tomando en cuenta que la reunión es para edificación y sin entendimiento no hay edificación. Porque tú, declara el versículo 17, tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Por qué? Porque no entendió, no sabe lo que tú has dicho en tu oración. Entonces no puede decir el amén. Es obvio que tenía en la práctica, como tenemos todavía hoy día, creo, en la mayoría de las congregaciones, que uno dirige la oración. Este es el plan bíblico ordenado. Uno está dirigiendo la oración. No están orando todos de una vez. Esto es un desorden. Uno está orando y los demás que están en lugar de simple oyentes. Versículo 16. El que ocupa lugar de simple oyente, oyendo tu oración, que tú estás dirigiendo la oración. Entonces, él al final de tu oración dirá el amén. Él ha sido edificado también. Él está confirmando su participación, su afirmación de la oración también, de las alabanzas, de la gratitud que se ha expresado, de las peticiones que se ha hecho,
del arrepentimiento que se ha manifestado en la oración, amén, dice, así sea. Pero si no ha entendido las palabras, por ser otro idioma, por no ser claras, por ser palabras que no entiende, por ser tan suavecitos que no se escucha, no puede decir el amén y no será edificado. La oración, aún la oración, no es solamente para el beneficio de Dios. No es solamente para la gloria de Dios. Aún la oración es para edificación de los demás que están presentes en la reunión. De otra manera, estos versículos no tienen sentido. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Puedo decir, bueno, yo sé lo que estoy orando, yo sé lo que estoy predicando, yo sé lo que estamos cantando, y si los demás pues es problema de ellos. No, Señor, es problema suyo, porque su entendimiento no está llevando fruto, está quedándose estéril, sin fruto, desagradable a Dios. Luego en el versículo 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas. Pablo no está menospreciando el don legítimo de hablar en lenguas. Recuerde siempre que estamos hablando del don legítimo de hablar en lenguas, de hablar un idioma desconocido mediante el poder del Espíritu Santo, un idioma de este mundo, por supuesto, de otra nacionalidad que no sea la suya. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, cuando la iglesia está reunida, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, o sea, no en lenguas, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. El don de hablar en lenguas era de mucho valor, pero en la iglesia es preferible hablar poco con el entendimiento en vez de mucho en lengua desconocida. En realidad su importancia relativa es 10,000 palabras en lenguas son de menor importancia que 5 palabras, 5 con el entendimiento. O sea, 2,000 veces más beneficioso es el hablar con el entendimiento para la edificación de la iglesia que al hablar en lenguas. No se busca impresionar en la asamblea de la iglesia, sino edificar por comunicarse en una forma comprensible. Por esto, en nuestra preparación de mensajes, de sermones, de clases, nuestra meta principal no debe ser impresionar a los demás con nuestro conocimiento, ni con nuestra capacidad como orador, sino comunicar un mensaje bien comprensible y de esta manera edificar. La sencillez, la claridad. Usted puede profundizarse en las Escrituras y expresar este conocimiento profundo de una manera clara, entendible, sin usar palabras que la mayoría de la gente desconoce. Cuando usted escucha a un predicador que está usando palabras que poca gente usa, puede estar seguro de una de dos cosas. O este hermano ignora cómo comunicarse con los demás, ignora lo que es la verdadera edificación y no está tomando en cuenta a sus oyentes, o este hermano está tratando de impresionar a los oyentes con su gran conocimiento intelectual. Sea cual sea la causa de las dos cosas, debe evitarlo. Tratemos de enseñar con sencillez, con claridad y no impresionar. Creo que es importante que sepamos que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma del pueblo, en el griego no clásico, sino koiné, que significa común. Es el griego común, el griego del pueblo, como diríamos nosotros el vulgar. No son palabras, malas palabras, por supuesto, pero vulgar significa común, del pueblo. Y esto es el
modo de Dios de comunicarse con nosotros. El vocabulario que se usa en el Nuevo Testamento realmente no es demasiado extenso, no son demasiadas palabras, sino que es un vocabulario relativamente sencillo. Hay algunas palabras que para nuestro tiempo son un poco difíciles y no estamos acostumbrados a estas palabras como propiciación y tal vez justificación, pero en el idioma en que fue escrito en el tiempo de ellos eran palabras bien conocidas. Y nosotros debemos tomar este ejemplo de nuestro Dios, del Espíritu Santo, que usó a hombres sencillos para escribir un mensaje sencillo de una forma clara para que todos entendamos y tratemos de predicar también de esta manera. En el versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El cristiano maduro, en este contexto, pensará en el bien de los demás, no solamente en sí mismo, y por tanto tratará de hablar con el entendimiento, no solamente con el espíritu. Luego en los versículos 21 al 25 nos habla acerca del propósito del don de hablar en lenguas, que tenía un propósito muy importante, pero diferente del propósito de la profecía. Ese propósito era ser señal a los incrédulos. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dios habló a los israelitas incrédulos por medio de los labios de los asirios, unos 720 años antes de Jesucristo, cuando ellos, el pueblo de Israel, la nación de Samaria, las 10 tribus del norte, por su idolatría, su rebeldía contra Dios, fueron destruidos por los asirios. Esto está citando una profecía de Isaías, que fue cumplido, como dije, hace unos 721 años antes de Jesucristo. Y estos asirios llevaron cautivo a los israelitas a tierras extranjeras, para que ellos escucharan voces extranjeras, lenguas extrañas, para que ellos escucharan el mensaje de Dios por medio de labios de extranjeros, el mensaje de juicio, el mensaje de destrucción. Y sin embargo, aún así, estos israelitas incrédulos no llegaron a creer en Dios. Pero este es el propósito, declara él, de las lenguas, por señal, no a creyentes. El propósito, el uso principal de las lenguas no iba a ser en la reunión cristiana. El uso principal de las lenguas iba a ser en presencia de incrédulos, para que ellos crean que somos de Dios. ¿No es esto lo que sucedió en el día de Pentecostés? Que la mayoría de los que escucharon, cuando escucharon que los apóstoles estaban hablando en sus propias lenguas en las cuales nacieron, dijeron: mire, ¿cómo es posible esto? Y cuando Pedro les explicó que era por obra del Espíritu Santo que había acontecido, y les explicó acerca de Jesucristo, hasta 3,000 almas creyeron en ese día, aceptaron su palabra, se arrepintieron y fueron bautizados en el mismo día, creyendo que ese mensaje del Evangelio en realidad era de Dios. Este es el uso legítimo de las lenguas, para convencer a incrédulos,
que el mensajero, el que tiene ese don, es mensajero de Dios y que la religión que está siguiendo es religión divina.